pertenece al, gracias, pertenece al Diplomado 2 de Herramientas de las Neurociencias para el Trabajo del Aula. Este diplomado ya comenzó la semana pasada con la masterclass y el día de hoy pues vamos a estar comenzando con este primer módulo que está llamado o está titulado Estructuras y procesos cerebrales que se desencadenan frente a diversas situaciones educativas y del diario vivir. En un momento vamos a ir también trabajando con la presentación. Voy a ir comenzando con la primera parte, que es precisamente presentarles el módulo. No sé si quería comentar algo, maestra Elian. No, nada más que estoy esperando que me llegue a mí misma la presentación, pero yo creo que por el Ok. internet me está cargando, o no sé si alguien más me puede hacer favor, si se le envió por WhatsApp, de compartir del equipo, porque como no tengo WhatsApp en el equipo, no me llegó al momento, entonces creo que ya. Bueno, igual comienzo en lo que estamos con la presentación. Comienzo con la primera parte. Les decía que a mí me da mucho gusto pues estar con ustedes y siempre con la invitación que me hace la oficina del Departamento de Docencia y Profesionalización del Centro Regional de Educación Normal, doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que pues bueno, para mí es un gusto también poder colaborar como docente de nuestro CREN y pues albergar y recibir a todos ustedes en estos diplomados con Valorus ICAM y bueno, poder participar en esta ocasión. Ya hemos trabajado en algunos otros módulos y en algunos otros diplomados, también con temáticas relacionadas a lo que es el cerebro, a neurociencias, al DUA, también relacionados con la neurociencia, el aprendizaje. Y pues bueno, el día de hoy, este módulo, pues vamos a trabajar específicamente las estructuras y los procesos cerebrales que se desencadenan frente a diversas situaciones educativas y del diario vivir. Como bien dijo la maestra Elian, vamos a trabajar 3 sesiones. El día de hoy, que es miércoles 19, en la presentación hay un error, ya lo identifiqué ahí, dice martes, pero son los días miércoles 19, 26 de febrero y el día 5 de marzo. Y pues bueno, mientras está la presentación, sí me gustaría poder escuchar un poquito algunos de ustedes. Sé que no podemos escuchar a todos, somos 159 conectados, somos 159 los que estamos en este diplomado. Tal vez no vamos a podernos escuchar todos, pero sí me gustaría poderlos escuchar y saber qué esperan ustedes de este módulo, qué expectativas tienen, qué esperan encontrar, aprender. Saber acerca de este primer módulo. ¿Alguno de ustedes, a ver, que nos quiera compartir, decir qué esperan encontrar en estas 3 sesiones? ¿Qué esperamos aprender o reaprender también? Ya algunos los observo y nos hemos visto en otros diplomados y en otros módulos también. Ya hemos hablado del cerebro. Perdón, maestra Gisela, ya está por ahí la presentación, nos está haciendo el favor por aquí la compañera Lizareli Hernández de Ok. compartir la presentación, porque a mí no me termina de llegar el correo con la presentación, pero bueno, para no tardarnos más, ya me hicieron el favor por aquí de compartirla. Gracias. Muchas gracias y podemos pasar a la segunda diapositiva precisamente sobre las expectativas que tenemos de este módulo. Muchas gracias. ¿Qué creen que vamos a trabajar? ¿Qué creen que qué esperan encontrar en este módulo? Bueno, siento yo que espera tal vez cómo funciona el cerebro y cómo es que las diferentes partes de tiene pues impacto en lo que es la educación, ya que pues para eso se tiene que haber, para que el cerebro pueda reaccionar, debe de realizarse o debe de recibir estimulaciones cognitivas para poder hacer el proceso. Claro, así es. Pues bueno, parte de eso sí vamos a estarlo trabajando, sí, cómo funciona el cerebro
un poco de la estructura del cerebro también y bueno, específicamente relacionado con el ámbito que a nosotros nos atañe, ¿verdad? Con el ámbito educativo. Muchas gracias. No logro ver tu nombre. Muchas gracias, maestro. Enrique Ramírez. Ok, Enrique, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere compartirnos qué espera? Pues, ¿Sí? pues lo que yo espero, pues más que nada es aprender cómo los alumnos pues aprenden y cómo existe esa relación entre sus emociones y pues sus pensamientos también. Ok, muchas gracias, Pau. Este diplomado precisamente va encaminado en eso, en conocer, bueno, cómo está la estructura del cerebro, cómo está el funcionamiento, cómo se dan los procesos cerebrales precisamente en nuestros estudiantes, ¿sí? Y que podamos también emplearlo, como les decía, en nuestras clases y en nuestra vida diaria, porque también es importante para cada uno de nosotros saber cómo está funcionando cómo se van dando nuestros procesos cerebrales para poder conocernos, reaprender, cuidar también de nuestro cerebro y también emplearlo, ¿sí? Sí, maestra Rebe. Sí, gracias por lo que puedo ver del título del módulo, maestra Giselle. Entiendo que vamos a ver esa interacción que existe entre las estructuras cerebrales, pero también cómo desde el contexto se pueden ir desarrollando esas estructuras cerebrales para un mayor aprendizaje o para un aprendizaje más significativo o permanente. Entonces, ¿por qué? Porque ya en la masterclass veíamos cómo existe esa interacción o esa plasticidad cerebral cuando antes se pensaba que ya venía determinado, ¿no? Digamos, había una disposición ya genética en el cerebro para el aprendizaje, cuando ahora se sabe que no, que también el cerebro se modifica a partir de la estimulación que ofrece el contexto. Claro, y precisamente esa estimulación que menciona ahorita al final la maestra Rebe, pues tiene que ver con nuestra función y nuestro papel también en el aula como maestros, ¿no? ¿Cuál va a ser esa utilidad que le vamos a dar al diplomado, a este módulo, para poderlo emplear como docentes? Y observar y conocer y reaprender sobre el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también sobre nuestros procesos de enseñanza. Nos va a permitir replantearnos cómo estamos desarrollando esos procesos de enseñanza. Muchas gracias, maestra Rebe. Casteni, tenía su mano. Bueno, lo que yo espero aprender básicamente es cómo funciona el cerebro en el proceso de aprendizaje y pues también estrategias para fomentar la motivación y el aprendizaje significativo y pues también para atender la diversidad de estilos de aprendizaje. Ok, muchas gracias. Pues esta expectativa es muy amplia, ¿no? Porque al final creo que lo vamos a ir logrando a lo largo también de todo el diplomado, no nada más de este módulo. El hecho de poder identificar precisamente todos estos procesos en nuestros estudiantes y también no nada más vivirlo como parte de nuestra función docente, no nada más en nuestra intervención, sino también desde una evaluación diagnóstica, ¿no? Conocer las formas de aprender de nuestros estudiantes. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Yo, bueno, yo tengo la expectativa de conocer cuáles son los estímulos que tenemos en el cerebro y a partir de estos fortalecerlos para que después tengamos un mejor conocimiento y relacionarlo con las emociones para que tengamos de manera más directa un aprendizaje enfocado en qué es lo que quiero enseñar. Eso es mi Claro. expectativa con él. Y quiero relacionarlo con el tema de la tesis, que es algo, cómo es que se va encaminando los factores psicológicos y mentales
en el aprendizaje del alumnado. Ok, bueno, pues precisamente vamos a trabajar esas bases y esas herramientas que nos van a permitir tener el conocimiento sobre estos procesos cerebrales y cómo encaminarlo hacia hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Ok, América, ¿tiene su manita levantada? América. Sí, maestra. Ujú. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha? Sí, sí te Ok, escuchamos. bueno, como, Ya ahí ya se escuchó cortado, creo que ya no. ok, como otros compañeros, maestros que dicen, bueno, tiene que ver con el desarrollo, Sí, con el ma. desarrollo de la de la. Creo que ya la perdimos, ¿verdad? Bueno, creo que todavía lo veo conectada, pero sí. Yo creo que si alguien siente que tiene problemas entre el hablar y la cámara, puede igual apagar su micrófono mientras está hablando y así, porque yo creo que por aquí vamos a estar con la señal un poquito. Por ahí creo que Ana Karen también levantó la mano, porque Karen. América nos comenta que no tiene mucha señal en el. Sí. Bueno, yo lo que espero aprender es conocer estrategias de cómo desarrollar en los alumnos el pensamiento crítico. Ok, bueno, vamos a tratar de recuperar algunos de los procesos cerebrales y relacionarlos un poco con los procesos cognitivos, pero no es principalmente como el enfoque de este primer módulo, ¿sí? Lo van a seguir viendo a lo largo de este diplomado. Em, Vamos a revisar ahorita, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde viene la estructura del módulo. En esta estructura del módulo, ustedes podrán observar aquí cuáles son los contenidos base que vamos a ir recuperando en este primer módulo. Vamos a recuperar el contenido de hemisferios cerebrales, de los lóbulos cerebrales, las cortezas cerebrales, los sistemas cerebrales. Y al mismo tiempo, pues vamos a ir relacionándolos, decíamos, con esto tiene que ver con la estructura y vamos a ver cómo se dan los procesos de esta estructura también frente a las situaciones. ¿Cuáles son las dos situaciones que nos atañen en este espacio? Pues las situaciones educativas y las situaciones del diario vivir. La primera parte, les voy a ser bien honesta, que va a ser un poquito más teórica, vamos a ir también interactuando, pero sí es importante que tengamos las bases de esta estructura cerebral para poder ir relacionándolo con las situaciones educativas e ir relacionándolos con el diario vivir, ¿sí? Igual, si en algún momento sienten que vamos muy rápido en contenidos, ustedes me detienen. Igual también si algo no va quedando claro, también lo vamos ahora sí esclareciendo conforme vamos avanzando. Y vamos a tratar de cada sesión cerrar con actividades o sugerencias también para trabajar y cuidar con nuestra estructura y nuestros procesos cerebrales y cuidar de nuestro cerebro, ¿sí? Bueno, en la siguiente diapositiva viene el producto del módulo. El producto del módulo tiene la siguiente diapositiva. Ahí está. Se les sugiere un organizador gráfico. ¿Y cuál es el organizador gráfico que se sugiere? Un mapa mental. Este mapa mental para dar cuenta de todos los contenidos y todos los procesos que vamos a identificar en estas 3 sesiones y que a su vez los van a poder ir relacionando con las situaciones educativas y las situaciones diarias. Entonces, nuestra vida diaria. Entonces, este organizador es el que van a poder subir en el Classroom, de acuerdo a las indicaciones que ya tienen por parte de la oficina, para que cada uno de ustedes pues también pueda acreditar lo que es este módulo.
Igual vamos a ir trabajando y compartiéndoles la información. También les voy a compartir a la oficina pues, las presentaciones que vayamos teniendo a lo largo de estas sesiones y también algunas referencias que les sirvan a ustedes, precisamente lo que comentaba uno de los maestros, pues en documentar sus documentos de titulación, para documentar también sus proyectos, sus trabajos de aula, cuando recuperen parte también de esta información, ¿sí? Y pues bueno, ¿sí, Ana Karen? ¿Tiene su manita levantada? Disculpe Ajá. Creo que se había quedado levantada por ahí. Ok. Ok. Bueno, entonces, la primera pregunta, porque también se trata de que veamos qué conocemos, qué sabemos y que vayamos reorientando, ¿sí? ¿Qué es el cerebro? ¿Qué sabemos que es el cerebro? Para todos, ¿qué es el cerebro? ¿Quién quiere decirme qué entiende o qué sabe del cerebro? Ya hemos tenido cursos, ya hemos tenido diplomados, ya hemos compartido espacios con algunos de ustedes. ¿Sí, Juana? Sí. Buenas tardes a todos. Un Bueno, placer. Bueno, para mí, en lo poco o mucho que he leído, pues el cerebro es un órgano. Es un órgano que ejerce muchas funciones y está dividido en varias partes, lóbulos frontales, las parietales, y es encargado de prácticamente de dirigir todo nuestras funciones ejecutivas y las funciones que tenemos, y de ahí parte todo, pues en lo que estamos trabajando, que es el aprendizaje. Sí. Ok, entonces algo que tenemos claro, o ahorita con la participación de la maestra Juana, es que es un órgano, ¿sí? Es un órgano, está organizado, tiene una estructura, ¿no? Y tiene una funcionalidad también. También tiene propósitos, lo podemos ver empleado en nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo y también en los procesos de enseñanza, de aprendizaje. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, maestra Juana. Maestra Tania. Tania o Daniel. No, Tania. perdón. El cerebro es un músculo. Por eso es muy importante trabajarlo. Como cualquier músculo, cuando lo ponemos en reposo, se pone flacidito, aguadito. Y es importante que ejercitemos constantemente nuestro cerebro para estar activando nuestras neuronas y poder tener esa conectividad. Por eso es que mucha gente, cuando estuvimos en el periodo de la pandemia, entramos mucho en el periodo de reposo, muchas personas, y se olvidaban muchas cosas porque estuvo tanto tiempo en reposo que había cosas que practicábamos cotidianamente y que son rutinarias que se dejaban de practicar. Entonces nuestro músculo lo pusimos en reposo y eso pues pasa lo que pasa con todos los músculos. Gracias. Muchas gracias, maestra Dania. Sí, es un músculo, es un órgano que tenemos que cuidar, que tenemos que estimular, ¿sí? A lo largo de nuestros días tenemos que darle una gran importancia, decía la maestra Juana también, bueno, de él depende el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? De cómo, del movimiento, de la inteligencia, de los procesos de aprendizaje, de los procesos cognitivos. Entonces, tenemos que darle la importancia de vida y el cuidado debido. Y muchas veces no le damos ese cuidado, ¿no? Lo desatendemos y decimos, cuido la parte física y como parte física vemos solamente nuestro cuerpo, lo que vemos en nuestro exterior, ¿no? Pero no lo que vemos o lo que sabemos o lo que debemos de cuidar también de nuestro cerebro. Sí es cierto, con la pandemia tuvimos mucho sedentarismo en cuestión de que dejamos de hacer actividades, pero también nos permitió reaprender otras nuevas enseñanzas, nuevos procesos, también nos permitió aprender nuevas cosas y estimulamos otras áreas también de nuestro cerebro que a lo mejor teníamos también ahí, ¿no? Como muy descuidadas y que a lo largo de las necesidades a las que nos enfrentamos, pues también tuvimos, ¿no? que estimularlo y que reactivarlo. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente diapositiva.
Gracias. Bueno, precisamente el cerebro, como decíamos, es un órgano. Este es un órgano vital de nuestro cuerpo. ¿Por qué es un órgano vital? ¿Por qué decimos que es un órgano vital? ¿Alguien sabe por qué es un órgano vital? Bueno, vital porque pues tiene vida y es el que se encarga de administrar la mayor, pues, se encarga de administrar pues todo nuestro cuerpo y las funciones que hacemos en nuestro día a día. Claro, así es. Es precisamente decimos porque es muy importante, porque tiene que ver con el funcionamiento de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, y tiene que ver con nuestros signos vitales, que estamos vivos, ¿no? Que estamos funcionando. Precisamente por ahí va, ¿no? El que es uno de los órganos vitales de nuestro cuerpo. Y bueno, también nos dice que hay sus diferentes estructuras, rigen lo que es la sensibilidad, los movimientos, la inteligencia y el funcionamiento de los órganos. Es decir, que no solamente se centra en lo que estamos pensando, como muchas veces creemos, sino tiene que ver con todo lo que hacemos. Si levantamos nuestra mano, si nos movemos, si corremos, si nos acostamos, si nos sentamos, si escribo, si juego, tiene que ver con todos nuestros movimientos, cómo aprendo con la inteligencia, ¿no? Cómo están nuestros procesos cognitivos, tiene que ver con la inteligencia y los diferentes procesos que tiene el cerebro para poder aprender. También en cuanto al funcionamiento de los órganos, porque está conectado con, pues, realmente todo nuestro organismo, con todo nuestro cuerpo, ¿sí? Había una manita levantada, no sé si fue por error, por se quedó levantada o creo que ya la bajaron. Bueno, entonces tiene que ver precisamente con que es muy importante para no nada más nuestros pensamientos, no nada más para nuestros procesos cognitivos, es muy importante para nuestros movimientos, para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para la inteligencia, ¿sí? Para nuestros procesos cognitivos, para cómo funciona cada uno de nuestros órganos, cómo se conecta nuestro cerebro, porque cómo manda las señales a todo nuestro organismo, y esa es la parte importante. Muchas veces decimos, es que siento con el corazón o siento en el estómago, siento mariposas en el estómago. No, realmente no estamos sintiendo ahí, ¿no? O sea, estamos, todos nuestros procesos están en nuestro cerebro. Por eso les decía, muchas veces no le damos la importancia de vida a este órgano que es tan importante y que llegamos a descuidar por no darle ese valor, ¿no? Que muchas veces tendemos a descuidarlo en ese aspecto. Bueno, el cerebro también controla lo que son las actividades cognitivas. ¿Cuáles son esas actividades cognitivas? Algunas actividades como ellas está el pensar, el abstraer, el leer y las reacciones del organismo a los estímulos sensoriales. Decíamos también, bueno, no nada más es el pensar, hablamos de todos los procesos que implican, ¿no? Los procesos cognitivos que decíamos, bueno, lo que es la sensación, percepción, todos los procesos que implica funciones ejecutivas y demás. Y en este momento, pues mencionamos algunas actividades cognitivas. Entonces, si se dan cuenta, todas estas características que estamos leyendo ahorita o que estamos revisando, pues nosotros las trabajamos como docentes en las aulas, lo trabajamos y lo vemos en nuestro día a día con nuestros alumnos en cualquier nivel educativo. Otra de las características o datos del cerebro es que se estima que a nivel mundial alrededor del 10% de las enfermedades están vinculadas con padecimientos neurológicos y trastornos mentales. Y eso es lo que muchas veces no conocemos o no sabemos cómo atender también en las aulas, ¿sí? Lo que también el desconocimiento o el no poder tener mayor información a veces, el no saber cómo está funcionando el cerebro de nuestros estudiantes nos impide muchas veces darle las estrategias necesarias, darles
lo que son las herramientas para que ellos puedan aprender, ¿sí? Para que ellos puedan desarrollar su aprendizaje de acuerdo también a sus propios procesos cognitivos y de acuerdo al funcionamiento real que está teniendo en su cerebro, ¿no? De acuerdo a su edad, que también ese es otro factor, de acuerdo a su etapa de desarrollo. Entonces, bueno, nosotros ahorita que vemos esta imagen, cuando hablábamos de sensibilidad, cuando hablábamos de movimientos, cuando hablábamos de inteligencia, son términos que normalmente utilizamos como docentes, son conceptos, son conceptualizaciones, terminología que usamos en nuestra vida diaria, pero muchas veces no la relacionamos con la estructura ni el funcionamiento del cerebro. Y decimos, es que vamos a trabajar motricidad, vamos a trabajar movimiento, vamos a trabajar motricidad gruesa, motricidad fina. ¿Y de dónde surge la motricidad fina y la motricidad gruesa? ¿Cómo es que nuestros órganos se mueven, no? Es porque nuestro cerebro manda esas señales, porque nuestro cerebro está haciendo esas conexiones nuestro cerebro está haciendo esas conexiones neuronales para poder emitir la señal a nuestro organismo de moverse, de funcionar, ¿sí? De acuerdo a lo que cada uno de nuestros órganos o las partes de nuestro cuerpo están destinadas a hacer. Entonces, muchas veces no le damos ese reconocimiento a que el cerebro es parte funcional de todas estas actividades, de todas estas funciones, de todos estos procesos. Cuando hablamos de la inteligencia, muchas veces nos remitimos a cómo está aprendiendo el niño, ¿sí? Pero nos remitimos a los procesos de aprendizaje que está teniendo el alumno, el estudiante. Pero no nos remitimos en muchas ocasiones a ver qué parte de nuestro cerebro está funcionando, cuál no está funcionando correctamente, porque también tenemos casos con diagnósticos donde el cerebro, áreas del cerebro o partes del cerebro no están funcionando correctamente y entonces tenemos que saber cómo estimular o qué trabajar específicamente con nuestros estudiantes. Cuando nosotros... Sí, tomo la tortilla. Ah, están preguntando. Cuando nosotros visualizamos cómo aprende nuestro estudiante, no nos vamos a pensar en el cerebro de nuestro estudiante. ¿Qué pensamos primero cuando decimos cómo aprende nuestro estudiante? ¿Cómo está aprendiendo? ¿Qué pensamos de manera de primera instancia? O todos van y pensamos, el cerebro, su funcionamiento, cómo está realizando los procesos. Los estilos de aprendizaje Pensamos es en lo los primero que... ¿Y los estilos de aprendizaje con qué están relacionados? ¿Con Maestra, los hemisferios? con los hemisferios, ok. Maestra Berta Laura y maestra Juana. Buenas tardes a todos. Bueno, el aprendizaje está relacionado con todo lo que estamos percibiendo a través de los sentidos. Y bueno, allí es donde entran los estilos de aprendizaje, con qué sentidos y bueno, cómo vamos procesando la información, cómo la relacionamos con los saberes que ya tenemos y vamos construyendo nuevos saberes. Gracias. Ok. Muchas gracias, maestra Berta. Maestra Juana. ¿No la escuchamos? Creo que tiene el audio apagado. Ya, perdón. En cuanto a lo que estaba comentando, pues tendríamos que ver el canal de aprendizaje de nuestros alumnos. Pudiera ser, bueno, se habla de un canal visual, cuando los alumnos aprenden de manera visual, los kinestésicos que aprenden tocando, o sea, se viene a la mente pues muchos canales que a veces tendríamos que ver bien el alumno de qué manera aprende, ¿no? Entonces, se puede decir que pudiera ser una respuesta, pero se me viene a la mente eso. Así es. Entonces nos permite identificar cómo está aprendiendo, a través de qué canales, a través de la parte sensorial, ¿sí? Y de cómo está procesando, decía también la maestra Laurita, cómo está procesando la
información nuestro estudiante, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo ponemos en palabras en relación a la estructura y al funcionamiento del cerebro, decimos, bueno, ¿y en dónde está? ¿En qué área de nuestro cerebro está, no? ¿Dónde está la percepción? ¿Dónde se trabajan los sentidos? ¿Por qué canales llega? ¿En qué estructura o en qué parte del cerebro se tiene que estimular, ¿no? Para poder lograr el desarrollo de esos canales de aprendizaje, esos estilos de aprendizaje, ¿no? Y la forma en la que está procesando la información nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, todos estas conceptualizaciones y estas percepciones que nosotros tenemos acerca de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes están relacionados precisamente con el funcionamiento del cerebro, están relacionados con la estructura del cerebro, ¿sí? Y que cada una de las partes del cerebro tiene una función en específico para poder desarrollar el aprendizaje. Entonces, eso no podemos perderlo de vista, porque muchas veces queremos que todos nuestros estudiantes aprendan al mismo tiempo y de la misma forma, y eso no es posible, ¿no? Porque sabemos que el cerebro es único, es independiente en cada uno de nosotros, no es igual a ningún otro, y cada uno de ellos va a desarrollar su propia forma, su propio estilo, su propio proceso de acuerdo a la estructura que tiene, ¿sí? De acuerdo a lo que es el cerebro y de acuerdo a cómo está funcionando el cerebro en cada uno de nuestros estudiantes. Y por ahí debemos ya de ir también visualizando que tenemos que ir teniendo una intervención, un proceso de enseñanza, pues también enfocado en las características de todos nuestros estudiantes y no solamente pensar en algún estilo en particular, en algún estilo de aprendizaje en particular, sino conocer también, ¿no? Por eso se tiene que trabajar desde las evaluaciones diagnósticas con nuestros estudiantes y conocer precisamente esos estilos de aprendizaje y muchas otras características que vamos a ir también revisando. Bueno, como parte del diplomado, porque no es el tema del módulo no es hablar de las neurociencias, pero sí de cómo esta disciplina también va ahora aportando al proceso de la educación, el diplomado sí se llama Herramientas de las Neurociencias. ¿Qué son las neurociencias? ¿Qué sabemos de las neurociencias? Ay, gracias por pasar la diapositiva. ¿Qué sabemos de las neurociencias? ¿Qué son? Porque en este diplomado, pues vamos a reconocer, vamos a trabajar, vamos a emplear, ¿sí? Herramientas de las neurociencias para el trabajo del aula. Ese es el nombre del diplomado. Entonces, ¿qué son las neurociencias? A lo mejor ya lo trabajaron en la masterclass. ¿Son las ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro? Ciencias que estudian el funcionamiento del cerebro. Muy bien, muchas gracias. No veo quién participó, el nombre. Es Adi Valeria. Ok, vale. ¿Maestra Juana? No, era yo, Raquel. No, yo no, ahorita no. Voy, ahorita participo, maestra. Ah, ok. Es que como vi el audio abierto pensé que iba a participar. No, la maestra Raquel creo quiere por ahí. Sí, la ciencia que estudia el sistema nervioso. Ok. Muchas gracias, maestra. La ciencia que estudia el sistema nervioso. ¿Qué más es la neurociencia? Fátima tiene la mano levantada y después la maestra Rebeca. Sí, bueno, son las que se encargan de estudiar todo el sistema nervioso, pues lo que incluye el cerebro, la médula espinal y las neuronas. Ok. Muchas gracias. Nos habla ya un poquito de la estructura también del cerebro. Maestra Rebeca. Solo complementar que en la masterclass aprendimos que no es una sola ciencia, por eso está en plural, que son varias ciencias que se han venido sumando a tomar el cerebro, el sistema nervioso central como
como objeto de estudio y por lo tanto son interdisciplinarias. Bueno, así se llamaba antes, no sé si se siga nombrando ese término, interdisciplinarias. Se complementan unas con otras, incluyen desde ciencias pues más puras, como se pudiera decir, a ciencias más que tienen un enfoque más social, ¿no? Como pudiera ser la psicología. Entonces, pues nada más eso, complementar. Muchas Desde las gracias. ciencias puras como la biología hasta ciencias más con enfoque más social. Gracias. Así es. Muchas gracias, maestra Rebe. Maestra Mariana. Buenas tardes. Como vimos en la clase pasada, nos explicaban que eran varias ciencias las que nos ayudaban a comprender más que nada cómo funciona el sistema nervioso, cómo nos ayuda a regular nuestras emociones, pensamientos y todas las conductas que tenemos como seres humanos, así como también el funcionamiento de los órganos. De eso se encargan estas neurociencias, de estudiar cómo funciona el cerebro. Ok, muchas gracias, maestra Mariana. Y maestra Juana, ¿verdad? Bueno, las neurociencias es un conjunto de ciencias, de disciplinas, que existe una transversalidad entre varias disciplinas, por ejemplo, entre la psicología, entre la medicina también, porque estudia el sistema nervioso y todo lo que implica a nivel también emocional. Por eso se llaman neurociencias, porque son varias ciencias que nos ayudan a comprender el funcionamiento y el objetivo de cada disciplina. Ok, muchas gracias, maestra Juana. Por ahí Roxana en el chat nos escribe que cómo puede participar, pero dice que cómo levantar la mano. Pues bueno, por ahí en las reacciones es donde puedes escoger ahí diferentes, donde dice React, hay un corazoncito. Y si le damos clic para arriba, bueno, tenemos por ahí levantar la mano, otras reacciones, pero si gusta, no sé, Roxana, compartir su... Que participen las primeras personas que levantaron la mano. Ya no hay nadie más, ¿no? Ya solamente está Roxana. Ah, ok, bueno, lo que yo quería comentar es que cómo se relaciona el cerebro con los diferentes aspectos del cuerpo y de ahí viene la neurociencia, tanto lo físico como lo emocional. Claro. Ok, muchas gracias, Roxana. Pues bueno, todos tienen toda la razón. Ya han estado trabajando precisamente acerca de las neurociencias y algo que yo quise como comentarles también es cómo inició, por ejemplo, el término de la neurociencia. ¿A qué se refería específicamente la neurociencia primero, no? La neurociencia vista precisamente como una disciplina, a diferencia de las neurociencias, era solamente una disciplina relacionada, perteneciente al área de las ciencias y que trataba acerca de los procesos de nuestro cerebro. Una de las participaciones lo mencionaba, específicamente a eso se refería a la neurociencia, hablando en singular. Cuando hablábamos de la neurociencia, pues esta nos hacía ver a los profesores, pues también que teníamos que conocer el cerebro, que teníamos que conocer el funcionamiento del cerebro y también ver cuál era la aportación en el campo pedagógico de acuerdo al funcionamiento del aprendizaje, en cuanto a la memoria, las emociones y otras funciones cerebrales que pues estaban también o que debíamos de estimularlos en los centros educativos. Eso era como comenzamos a hablar de neurociencia. Y al hablar de las neurociencias, como bien ya lo revisaron en lo que fue la masterclass, bueno, pues hablaron precisamente de todo este conjunto de disciplinas, ¿no? No hablamos de una en específico, sino de todas las disciplinas que estudian lo que es el sistema nervioso, que estudian el cerebro, que estudian la conducta, que estudian los padecimientos mentales y precisamente hablamos pues de una lista
enorme, ¿no? De estas disciplinas que van a conjuntarse en estas neurociencias. Eso nos permite tener ya no solamente la percepción individual, ¿no? Sino que tenemos que ver nuestro cerebro, tenemos que ver al ser humano como un todo y estudiado desde diferentes disciplinas que cada una de ellas ha aportado a lo que hoy en día podemos saber y conocer en relación al funcionamiento, no nada más del cerebro, sino de la parte emocional, cómo afecta, ¿no? También los procesos de aprendizaje, la parte también, por ejemplo, socioambiental, la parte de psicología, conductual, la parte de salud, o sea, todo esto que tiene que ver con lo que es el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, el cerebro, la conducta, pero también algunos padecimientos mentales, ¿sí? Y desde la psicología, pues es importante reconocer también cuando hablamos de algunos padecimientos mentales, lo que son los trastornos de diferente índole que podamos encontrar en lo que es el DSM-5, que también lo tenemos que tener como referente porque vamos a encontrar muchos de estos padecimientos o trastornos del neurodesarrollo o diferentes trastornos que están hoy en día en las aulas y que están inmersos, están desde el enfoque, desde la inclusión, pues también tenemos la responsabilidad de atenderlos y que también tengan este proceso de aprendizaje con el conocimiento y las herramientas desde nuestra enseñanza como docentes. Entonces tenemos que reconocer todas estas disciplinas, ya no hablamos de una sola, ¿no? Y entonces este transitar de ver solamente una disciplina a ver todo este conjunto de disciplinas, pues nos permite hablar de esas neurociencias, ¿no? Y pues bueno, visualizar cómo vamos a aplicar también esas neurociencias desde la perspectiva del módulo, que es hablar de esas herramientas de las neurociencias aplicadas ya en el aula, pues vamos a trabajar o se visualiza que podamos comprender mejor lo que son las funciones cognitivas, que aprendamos lo que son patrones de comportamiento, que aprendamos también diagnósticos, que aprendamos cómo funcionan el cerebro de nuestros estudiantes con ciertos diagnósticos, padecimientos y demás, porque los tenemos en las aulas y debemos saber por qué, por ejemplo, un TDAH, por qué un TEA, por qué un DI, una discapacidad intelectual, una discapacidad auditiva, una discapacidad motriz, también tenemos problemas cardiovasculares, ¿sí? También en diferentes instituciones y todo eso tenemos que aprender a atenderlo, ¿sí? No lo sabemos todo como docentes, nunca vamos a aprender ni vamos a conocerlo todo, pero creo que siempre que tengamos la necesidad principalmente de atender a nuestros estudiantes o las características del grupo de estudiantes que atendemos, pues ahí nos vamos a dar cuenta de qué necesitamos todavía mejorar, reaprender o aprender o capacitarnos, documentarnos, informarnos para poder realmente atender a todos nuestros estudiantes en las aulas de acuerdo al nivel en el que estemos, en todos los niveles. Entonces, bueno, pues hablando de neurociencia y hablando del cerebro, del funcionamiento, ahora, ¿por qué es importante conocer el cerebro en mi función docente? Esa ya es una pregunta más personal, profesional, ¿no? ¿Por qué es importante para nosotros? Todos aquí tenemos un propósito con la docencia, ¿no? Un objetivo, un vínculo con la docencia. Algunos quieren ingresar, algunos ya estamos trabajando frente a grupo, algunos van a ingresar por primera vez, quienes están aquí a lo mejor ya han tenido prácticas, ya han tenido acercamientos. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué después de todo lo que ustedes han estado revisando, lo que han observado, lo que vieron en la masterclass, por qué es importante que nosotros conozcamos el cerebro en esta función docente que tenemos? Porque tenemos una gran responsabilidad como docentes. Sí, maestra Laurita. Y porque, bueno, desde mi punto de vista, siendo el cerebro el órgano tan importante para que nuestros estudiantes aprendan,
es importante conocer cómo funciona, cómo podemos a través de conocer el cerebro, usar herramientas que favorezcan el aprendizaje de nuestros estudiantes, usar a favor el cerebro para que aprendan. Yo creo que eso es muy importante, es una pieza clave, ¿no? Usar a favor, ¿no? Para que nuestros estudiantes aprendan. ¿Qué de ese funcionamiento que está teniendo el cerebro de nuestros estudiantes y de lo que yo conozco y de lo que yo puedo implementar como docente al reconocer el cerebro en mis estudiantes y en el aula me va a servir para poder potencializar, ¿no? El desarrollo de nuestros estudiantes, no hablando específicamente a lo mejor solo de aprendizaje, ¿no? Sino hablando de todo el desarrollo en general de nuestros estudiantes. Muchas gracias, maestra Laurita. Maestra Bueno, para reafirmarlo con lo que comenta usted, si bien sabemos, es como decir, cada cabeza es un mundo, ¿no? Y cada niño es diferente desde su aprendizaje que tiene. Así podemos conocer, ¿no? Pues este niño trabaja desde lo kinestésico, visual, auditivo y poder adaptar, podríamos decir, algunas de las actividades conjunto con los compañeros. Y entonces eso es, bueno, importante conocer la función del cerebro para dentro de una práctica educativa. Así es. Y muchas veces en la práctica lo dejamos de lado, ¿no? Solamente vemos, más cuando somos estudiantes, vemos a ver qué contenidos me está pidiendo el maestro que trabaja y es de eso me enfoco, ¿no? Y lo desarrollo y busco la estrategia, a veces la que me sea más fácil a mí, a veces la que considere que es funcional, la que he escuchado como que a lo mejor es la más recomendada, ¿no? Entonces, muchas veces desatendemos esta parte, decía, cada cabeza es un mundo y sí, cada niño es un cerebro particular y tenemos que darle esa importancia a cada uno de ellos, ¿no? Y el reconocimiento. Sí, maestra Adriana. Gracias, maestra América. Hola, Gis, buenas tardes. Hola. Yo tengo una pregunta. Hace rato comentabas que nos podíamos percatar de qué áreas del cerebro no funcionaban. ¿De qué manera me doy cuenta que es una parte del cerebro la que no está funcionando? Eso normalmente lo vemos con los diagnósticos que nos llegan a las escuelas porque llegan con estudios específicos, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, si tenemos un niño con TDAH, podemos ver qué área del cerebro no está funcionando. Por ejemplo, que es el lóbulo frontal, es el que normalmente está afectado. Entonces, cada uno de los padecimientos, diagnósticos, trastornos que tenemos, pues podemos nosotros saber. Nosotros cuando llega un expediente a las aulas, es importante saber si ya vienen con algún diagnóstico y también identificar ese diagnóstico con qué área lo vamos a ir relacionando. Vamos a ir viendo algunos casos o algunos trastornos o diagnósticos muy generales a lo largo también del módulo para que identifiquemos por qué a lo mejor los niños, por ejemplo, con TDAH no pueden estar quietos porque su área de movimiento pues también está afectada, ¿no? Y entonces nosotros decimos, es que es muy inquieto, muy hiperactivo. Bueno, sí, porque su área de movimiento está afectada, ¿no? Y está específicamente en el cerebro. ¿Cuánto, por ejemplo, no tenemos diagnósticos? Podemos nosotros evaluar a través de algunos instrumentos, por ejemplo, los procesos cognitivos también, y podemos ir identificando si algunos de esos procesos cognitivos es necesario trabajar un poquito más, como si trabajáramos, por ejemplo, la atención, la memoria, no sé, la creatividad, que necesitemos estimularlo, a lo mejor no lo sabremos a ciencia cierta con un estudio médico como tal, pero sí lo podemos saber a partir de la observación y a partir de la identificación de las características también de nuestros estudiantes, ¿sí? Pero cuando ya hay un diagnóstico, sí se puede identificar.
La mayoría o las pruebas que normalmente hacen los médicos o los neurólogos son los electroencefalogramas, la tomografía axial computarizada, que puede ser con contraste y sin contraste, que son pruebas que nos dice si hay algún daño. Por ejemplo, cuando estamos en consultorio, a pesar de que en las pruebas psicológicas se detecta algunas cuestiones cognitivas, en nuestros pacientes, también es importante canalizarlos a neurología para saber si está dañada algún área de su cerebro, porque si no, no estamos atendiendo todo de manera integral en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces siempre se tiene que canalizar también cuando se es necesario. Sí, maestra, no sé si pude. Gracias, Gis, sí. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya no escucho, no sé. ¿No me escuchan? ¿Algún otro comentario? Sí, ya sí escucho bien. ¿Sí? Ok. Ok. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a observar, a reconocer, porque a lo mejor ya lo hemos revisado en algunos cursos, parte de la estructura de nuestro cerebro. Aquí van a poder identificar algunas partes de nuestro cerebro. Hay diferentes formas de presentar la estructura dependiendo de qué queramos identificar. Ahorita vamos a ver esta estructura primero. En esta estructura podemos observar, por ejemplo, bueno, me voy a ir desde la parte superior como en las manecillas del reloj, ¿sale? Porque no puedo estar yo apuntando, no estoy manejando la presentación. Vamos a identificar, por ejemplo, el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es la capa de células nerviosas que conectan ambos hemisferios. Vamos a revisar también los hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que también ya hemos hablado y también a lo mejor ya lo han mencionado, reconocido inclusive en la masterclass o en otros módulos, en nuestros diplomados también, donde hay diferentes teorías que sustentan también el funcionamiento del cerebro y una de ellas pues es la de los dos hemisferios. La amígdala lo que hace es controlar el comportamiento instintivo para la supervivencia. Siempre que actuamos de manera instintiva, cuando decimos, es que reaccioné por instinto, reaccioné por inercia, es porque está actuando nuestra amígdala, que está dentro de la estructura también de nuestro cerebro. El hipocampo controla el comportamiento instintivo asociado a la conservación de la especie y la formación de nuevos recuerdos. Nos permite identificar que voy a reaccionar por algo que también ya me sucedió y cómo lo puedo ir relacionando, ¿sí? Y me permite reaccionar también de manera instintiva. El cerebelo lo que hace es controlar el equilibrio y los movimientos musculares. Aquí por eso es importante siempre estar conectado, decimos, bueno, nuestro oído con nuestro cerebro, porque a veces tenemos cuestiones o padecimientos de vértigo. Bueno, el cerebelo es el que se encarga de controlar el equilibrio, ¿sí? Y al estar vinculado también con todo lo que es nuestro aparato auditivo, pues también se puede ver afectado o favorecido, ¿sí? El tronco encefálico. El tronco encefálico controla lo que son las actividades vitales básicas como la respiración y la circulación sanguínea. Entonces, ahí es donde se va relacionando también con otros aparatos que nosotros conocemos, como el aparato respiratorio, ¿sí? El aparato circulatorio, ahí nosotros lo vamos relacionando. Entonces, este tronco encefálico pues tiene esa relación también acerca de la respiración y la circulación. El hipotálamo lo hemos escuchado a lo mejor como más recurrentemente, y rige lo que son las funciones autónomas del cuerpo, las hormonas endocrinas y también los órganos internos. A lo mejor muchas veces lo vemos en algunos padecimientos ya con el sistema endocrino,
que a lo mejor podemos ir también relacionando desde dónde viene también su funcionamiento. Muchas veces decimos, no es que lo sentimos acá, lo sentimos en el estómago, en los riñones, en nuestro sistema endocrino, no. Bueno, también está relacionado con nuestro cerebro porque desde ahí está también el funcionamiento. Y el tálamo, que tiene que ver con la transmisión de la percepción sensorial con la excepción del olfato. Y aquí tiene que ver pues con todo cómo estamos percibiendo nosotros los sentidos, ¿sí? Acuérdense que la sensación es lo que recibimos así tal cual directo, el estímulo directo a través de nuestros sentidos, y la percepción es cómo lo interpretamos, ¿sí? La interpretación que le damos es lo que llamamos percepción. Entonces, aquí se trata, bueno, de cómo se va transmitiendo esa percepción de los sentidos. Esta es una de las estructuras. Otra de las estructuras o partes del cerebro, sí, pasamos a las... ahí está, gracias. También es cuando nosotros identificamos los hemisferios. Les decía, hay diferentes teorías también acerca de la estructura y la organización del cerebro. Una de las teorías y una de las organizaciones y estructuras son los hemisferios cerebrales. Aquí hablamos de las dos mitades de nuestro cerebro, que es el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿sí? Ahorita también lo vamos a ir revisando. Y también lo que son los lóbulos cerebrales. Aquí hablamos de lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal, ¿sí? Son los 4 lóbulos que también vamos a ver dentro de la estructura. Cuando hablamos también de la estructura, vamos a identificar lo que es la corteza cerebral. Esta se va a referir a la parte externa del encéfalo. ¿A qué se le llama? ¿Cómo se le llamamos también o cómo podemos encontrarla en algunos materiales como materia gris? Así la llegamos a encontrar también. Y el cuerpo calloso es el puente de materia blanca que conecta los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Que también veíamos en la imagen anterior. Y bueno, en la siguiente imagen ya podemos ver lo que son los hemisferios cerebrales. Y aquí pues ya identificamos esta estructura de los dos hemisferios, ¿sí? ¿Cuál es esa estructura? Bueno, del hemisferio derecho vamos a identificar que el hemisferio derecho tiene que ver o se encarga de lo que es la parte creativa, lo que es la imaginación, lo que son las emociones. Ya ven que las emociones no están en nuestro corazón, están aquí en nuestro hemisferio derecho, aquí es donde lo podemos encontrar. También los sentimientos, la intuición, la música y el espacio, ¿sí? Ya cuando lo identificamos por lóbulos, también vemos cómo se va dividiendo cada una de estas, de estas funciones del hemisferio derecho. Y del hemisferio izquierdo observamos que tenemos las funciones que tienen que ver con los números, con los símbolos, con la lógica, con la expresión, con la lectura, con la escritura, el razonamiento y el aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta es una de las estructuras, bueno, otra de las estructuras, porque la anterior, yo regreso como si lo estuviera manejando. La anterior tenía que ver precisamente con alguna de las partes, como el cuerpo calloso, como la amígdala, el hipocampo que mencionábamos, que nos permite ver como en un todo, ¿no? Así como está el cerebro, y en esta nos permite ver cómo está dividido en dos partes, ¿sí? Esas dos partes que tenemos, izquierdo y derecho. Muchas veces decimos, bueno, ¿y qué hacemos con estos dos hemisferios, no? Porque al final ya los conocemos, sí lo podemos saber en lo teórico, pero ¿y cómo lo estimulo, no? Pues ¿cómo lo trabajo? Precisamente con actividades que nos permitan desarrollar cada uno de estos hemisferios. Aunque haya predominancias de hemisferio en cada uno de nosotros, podemos estimularlo con actividades que tengan que ver precisamente que nos desafíen, ¿no? A desarrollar, si queremos estimular nuestro cerebro derecho, pues actividades que nos desafíen a estimular la creatividad, hablar de las emociones, actividades que nos permitan hablar de nuestros sentimientos, ¿sí?
trabajar con la música, trabajar con la expresión, con las artes. Nosotros podemos tener actividades que nos permitan expresar cada una de estas manifestaciones de nuestro cerebro a través de las actividades que como docentes podamos plantearles, ¿no? De acuerdo a cada nivel también. Igual del lado del cerebro izquierdo, pues también es importante identificar pues estas actividades que nos permitan hablar de lectura, ¿sí? Desde los primeros años, la expresión, cómo vamos a trabajar lo que es la comunicación, cómo vamos a trabajar la escritura, ¿sí? Y precisamente hay que hacerlo, hay que estimularlo, a escribir, a hablar, a dialogar. Por ejemplo, algo que se sugiere en los bebés para estimular el lenguaje es hablarles de todo lo que vamos haciendo. Por ejemplo, quienes tienen sobrinos pequeñitos, bebecitos, quienes tienen hijos, quienes tienen vecinitos, quienes cuidan bebés, es importante estimular mucho el lenguaje, precisamente diciéndoles y hablándoles de todo. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué le hablas? ¿Por qué le dices si no te entiende? Nosotros estimulamos el lenguaje así. Si ellos nos escuchan hablar, si platicamos con ellos y les decimos, ellos empiezan a querer emitir sus sonidos, ¿no? ¿Con qué? Primero con el balbuceo, así comienzan, por ejemplo. Después ya empiezan a decir o a algunas letras o palabras o sílabas empiezan, ¿no? Entonces, esa parte es la que tenemos que estimular también. Y entre más les hablemos, pues también ellos se van a familiarizar. Recuerden que también aprenden observando, aprenden con el ejemplo, y entonces si nosotros les hablamos, pues ellos también nos van a hablar. Y aunque nos hablen en su lenguaje de balbuceo, pues ellos se están comunicando con nosotros. Entonces, toda esta parte tenemos que trabajarla, por eso les decía, de acuerdo a su etapa, a su nivel, y es importante ir trabajando con cada uno de nuestros estudiantes, estimulando las dos áreas, los dos hemisferios cerebrales. Sí se puede hacer, sí lo podemos implementar de acuerdo, por ejemplo, a los contenidos cuando van a las escuelas de práctica, lo refiero con nuestros estudiantes normalistas, cuando van a las escuelas de práctica y les dan contenidos, bueno, pues es importante irlos enfocando en estimular ambos hemisferios, ¿sí? Donde estos dos hemisferios podamos verlo reflejado en nuestras actividades que proponemos. Por ejemplo, la creatividad, no sé, con la escritura la podemos ir planteando al mismo tiempo, ¿no? Si estamos tocando algún tema, a lo mejor, no sé, de fábulas, ¿no? Y podemos ir estimulando ambos hemisferios. O sea, eso sí es posible, siempre y cuando nosotros pues tengamos el propósito de hacerlo y la intención de tener claro que la estructura cerebral tenemos que desarrollarla también y estimularla. Ese es en cuanto a los dos hemisferios. En cuanto a otra de las estructuras y organizaciones que les comentaba, pues están las funciones de los lóbulos, ¿sí? En las funciones de los lóbulos, es la siguiente diapositiva, gracias. En esta diapositiva nosotros podemos observar cómo esta otra estructura nos permite ver ahora otra organización en nuestro cerebro. Ya vimos las partes, como decíamos, el cuerpo calloso, la amígdala, el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, el cerebelo. Esa es una forma de ver la estructura completa de nuestro cerebro hasta el tronco encefálico. La otra estructura que decíamos es la de los dos hemisferios, y otra estructura que también tenemos es la de los lóbulos. Los lóbulos también tienen sus funciones. Esa es la parte importante de no nada más conocer la estructura, sino cómo funciona cada una de estas partes, ¿sí? Las funciones de los lóbulos, el lóbulo frontal se encarga gran parte del pensamiento complejo, se encarga de la planificación, se encarga de la imaginación, se encarga del comportamiento. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, en los casos de los niños con TDAH, que esa es una de las áreas que se ve afectada y que se ve en sus estudios? Se ve, por ejemplo, en las tomografías o en las resonancias magnéticas. Ahí se alcanzan a ver, por ejemplo, estas afectaciones,
porque por eso su comportamiento es impulsivo, por eso no hay atención, no está ese proceso cognitivo desarrollado, porque ciertas áreas están afectadas en este lóbulo frontal, ¿no? El lóbulo parietal, por ejemplo, alberga lo que es la corteza sensitiva, que tiene que ver con todo lo que son los sentidos, ¿no? Este procesa lo que son el tacto, el gusto, la temperatura, tiene que ver con la presión también. Entonces, es importante buscar cómo estimular, ¿no? estas áreas o cómo lograr una autorregulación también, porque a veces no están desarrollados, ¿no? En el lóbulo temporal tenemos también que se alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje. Aquí es importante ver cómo mandamos los mensajes a través de la audición en nuestros estudiantes, ¿no? Cómo y a través de qué estrategias, de qué materiales, qué instrumentos utilizamos para poder trabajar la audición en nuestros estudiantes y poder estimular y desarrollar también lo que es este lóbulo temporal, así como la comprensión del lenguaje, que era lo que decíamos, con actividades que nos permitan potencializar también esta área del cerebro. Cuando hablamos del lóbulo occipital, este lóbulo pues va a controlar lo que es la corteza visual y se va a encargar de lo que procesamos, es decir, de lo que vemos. De eso se va a encargar este lóbulo. Este lóbulo occipital, pues específicamente se encarga de la visión. Si este lóbulo está afectado, pues muchas veces es cuando tenemos algunos problemas de visión, ¿sí? De percepción también en cuanto a la visión y también algunas discapacidades que tienen que ver con la visión, ya sea discapacidad visual, ya sea baja visión también. Entonces, hay que ver también si son adquiridas, si son heredadas, si son causadas por alguna enfermedad o por un accidente. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta cómo cada una de estas áreas del cerebro son muy importantes. Muchas veces decimos, me cuido los ojos, por ejemplo, ¿no? Me cuido los ojos, pero me estoy cuidando el exterior, pero no sé realmente en mi cerebro también cómo se está viendo afectado. A veces, no sé si han escuchado casos, por ejemplo, donde hay personas que tienen algún mal golpe, alguna caída o algo, no se están dañando, a lo mejor algún órgano que no lo vemos físicamente o un órgano externo, pero si hay un daño cerebral, pues llega a haber una afectación, ya sea en el habla, ya sea en la vista, ya sea en el movimiento, que son como las afectaciones más comunes que llegamos a identificar, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? Es mucha información, tal vez, ¿sí? Por las diferentes estructuras que tenemos. Las diferentes formas de ver nuestro cerebro, porque son diferentes miradas, ¿no? La primera estructura que les mencionaba y que mostrábamos, pues era como más de organización, ¿no? La segunda estructura que veíamos, pues era los dos hemisferios, vemos las dos mitades, ¿no? Y esta última estructura, pues vemos las diferentes partes de los lóbulos, ¿no? Que al final es cómo están identificados, ¿no? Al final, por ejemplo, el frontal lo tenemos en el izquierdo y en el derecho, no están separados, es la forma en que vemos, es la visión en la que estamos analizando nuestro cerebro. Entonces, pues yo sé que es mucha información y la vamos a seguir desmenuzando y la vamos a seguir manejando a lo largo de este módulo. ¿Sí, maestra Laurita? Fíjate, Quiste, que bueno, dos cosas. Una, cuando hablabas del lóbulo temporal, pues pienso que con tantos avances que ha habido, de pronto se van a diferenciar algunas funciones más específicamente, por un lado, que aún no las conocemos. Y por otro lado, también la plasticidad que tienen nuestras neuronas y todo ello, o sea, de pronto hay un lóbulo que originalmente controla una función, pero con la plasticidad se ha visto que algunas otras neuronas en otras partes del cerebro pueden suplir
alguna función. Es lo que quería comentar. Es maravilloso el cerebro de veras, sorprendente. Sí, así es. Y cuando este tema, por ejemplo, de plasticidad que comenta maestra Laurita, es un tema bien interesante bueno, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando hablamos sobre la plasticidad cerebral, precisamente porque es esa capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse. Lo que ya está organizado, que así se los mostré yo ahorita como muy esquemáticamente, tal vez para efectos de, pues, de que ustedes lo puedan observar, ¿no? Nuestro cerebro se adapta, ¿no? Lo que no puede hacer una parte de nuestro cerebro, pues trata de hacerlo otra parte de nuestro cerebro, ¿no? Y trata de reorganizarse, ¿sí? Y cuando se da esta plasticidad que decíamos, bueno, a lo mejor entre más grandes nos cuesta más trabajo que se dé esta plasticidad, pues realmente no, ya ha habido mucho avance, muchos estudios, ¿no? Donde esta plasticidad se sigue desarrollando, ¿no? A lo largo de nuestra vida, y que al final también cobra importancia para nuestras funciones diarias, ¿no? Para nuestras funciones diarias. Ahorita lo estamos viendo como visualizándolo en el ámbito educativo, pero en nuestra vida diaria, ¿no? Desde el por qué a lo mejor estoy distraída, a lo mejor voy y regreso a abrir la puerta, a revisar las ventanas y cerré la puerta, desde por qué a lo mejor no recordé que tenía una tarea que entregar que era muy importante, ¿no? O por qué a lo mejor mis situaciones familiares, personales, emocionales, están permeando mis procesos de aprendizaje también, ¿no? Y cómo lo vamos relacionando realmente con la forma en que funciona nuestro cerebro. Yo creo que en varias participaciones he escuchado, y sí, el cerebro es un órgano maravilloso, ¿sí? El cerebro es un órgano maravilloso y que es sumamente importante. Sabemos que es como ahora sí que la torre de control, ¿no? De todo nuestro organismo, y esa torre de control es la que le permite a todos nuestros órganos y a nuestro organismo, pues, tener como esta facilidad de adaptarse, ¿sí? De adaptarse. Y pues eso lo hace primero nuestro cerebro y pues nosotros tratamos de entenderlo también, ¿sí? Bueno, ¿alguien más? Creo que hay comentarios también o preguntas en el chat. Por aquí la maestra Rosalivia en el chat nos dice que, bueno, la importancia que tiene el cerebro como órgano que impacta en todo el funcionamiento de los diferentes sistemas y órganos, el poder de desarrollar y potencializar el aprendizaje. También la maestra Dania por ahí hace un comentario, ¿no? Que es mucha información, pero obviamente todo esto es muy interesante, el aprender sobre el funcionamiento del cerebro. Ay, este es su micrófono, maestra Gis. Cuando damos este tipo de temas, de temáticas que abordamos, sí es como tratar de ir paso a paso, ¿no? Y tratar de esquematizarlo, de que lo podamos observar, que lo podamos también nosotros visualizar en nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿por qué a lo mejor tengo más desarrollado una de nuestras áreas, ¿no? De acuerdo a la estructura que tenemos. Aquí nos podemos ver reflejados, saber quiénes tenemos más habilidades, a lo mejor para la escritura, a lo mejor para la creatividad, a lo mejor para la música, las artes, ¿no? Y decimos, bueno, porque esta área de mi cerebro está a lo mejor todavía más desarrollada, o son áreas que están predominando, o son áreas que en lo personal están ahí activas, funcionando, latentes, ¿no? También. Y también podemos muchas veces entender por qué a lo mejor algunas cuestiones sensoriales a lo mejor no estamos percibiéndolas, ¿no? Correctamente, precisamente porque no nada más es el estímulo, sino el proceso que se da, el proceso cerebral y el proceso cognitivo para poder desarrollarse, ¿no? Y esto de la plasticidad que comentaba la maestra Laurita en una de las participaciones,
pues tiene que ver mucho precisamente cuando no tenemos o está afectada una de estas áreas, pues las demás áreas se estimulan, ¿sí? Un ejemplo, las personas con discapacidad visual que no tienen la percepción a través de la sensación y la percepción a través de la vista, pues tienen muy desarrollado, por ejemplo, el sentido auditivo, ¿sí? El sentido auditivo nos reconocen por voz, nos reconocen cómo estamos por nuestro tono de voz, identifican quiénes somos por nuestra voz, identifican, por ejemplo, la sensación de si alguien se está acercando o no, el ruido también de un automóvil, de un camión, de algo, a ver si voy a poder cruzar o no voy a poder cruzar la calle, o sea, todo esto está más desarrollado, estos otros sentidos, precisamente porque hay una estimulación y una plasticidad cerebral en este aspecto, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene algún otro comentario, alguna duda hasta aquí? Ok, a lo mejor ya habíamos escuchado, ya habíamos visto alguna de estas estructuras, ¿no? Acerca del cerebro, porque en algunos de los cursos de nuestras licenciaturas en formación, pues tenemos algunos contenidos que tienen que ver precisamente con el funcionamiento de nuestro cerebro, que tienen que ver con las neurociencias. Entonces, a lo mejor no estamos como tan enajenados, ¿no?, a este tipo de temáticas, pero es importante como irlas también siempre teniendo presentes, ¿no? Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, la regresamos un poquito, por favor. Ahí, donde estamos en las funciones de los lóbulos. Bueno, ya vimos como algunas estructuras, ¿no? Ahora ya vimos que tenemos que visualizar que nuestro cerebro es muy importante. Ya vimos que hay que cuidarlo, ya vimos que funciona de acuerdo a cómo esté, porque es un órgano, ¿sí? De acuerdo a cómo esté, si nuestro órgano se encuentra bien de salud, pues va a funcionar bien, ¿sí? Si no se encuentra bien de salud, pues tampoco va a funcionar ni va a rendir al 100, ¿no? Entonces, por eso tenemos que pensar y siempre reflexionar sobre qué estamos haciendo para cuidar nuestro cerebro, ¿sí? Por eso la siguiente diapositiva habla precisamente sobre algunas recomendaciones para tener un cerebro sano, ¿sí? Y este tipo de recomendaciones primero tenemos que verlos nosotros para nuestra vida diaria, porque queremos entender el cerebro en nuestros estudiantes, queremos entender cómo aprenden, queremos entender cómo lo voy a emplear en las planeaciones, en las actividades, en las secuencias, ¿no? Pero ¿qué estoy haciendo yo también para cuidar mi cerebro, ¿no? Y entonces creo que el día de hoy esta va a ser como una de las, no es una tarea para el Classroom, pero sí va a ser como una tareita personal de introspección para que cada uno de nosotros veamos y valoremos, ¿estoy cuidando mi cerebro o no lo estoy cuidando, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? Porque muchas veces no nos damos cuenta, priorizamos el trabajo, las actividades, el deporte y desatendemos nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Ya vimos que nuestro cerebro es un órgano vital, ya vimos que nuestro cerebro es el encargado de que funcionen muchos órganos y el movimiento y el habla y el lenguaje y muchas funciones en nuestro organismo. Y entonces, a ver, ¿lo estamos cuidando o no lo estamos cuidando? Entonces, algunas de las recomendaciones que se van a llevar hoy de tarea, ¿no?, va a ser precisamente que podamos seguir alguna de estas recomendaciones y ahorita como las vayamos revisando, ustedes van diciendo, palomita, sí lo estoy haciendo, sí lo estoy cuidando, o híjoles, aquí voy a poner puntitos suspensivos porque creo que tengo que seguir trabajando o mejorando en ello, ¿no? Ahorita ya ustedes van a ir haciendo esa introspección también. Bueno, un punto importante es la alimentación.
La alimentación saludable es fundamental para cuidar nuestro cerebro. No es para estar delgados, no es para rendir en el gimnasio, no es tampoco para tener un objetivo físico, es para cuidar nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestro funcionamiento, nuestro cansancio mental muchas veces también. Le estamos dando energía, estamos nutriendo realmente, ¿no? Por eso hablamos de una alimentación saludable, con una dieta rica ¿en qué? En frutas, verduras, vegetales, pescados, proteínas, ¿no? Evitando el exceso de sal y grasas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el cerebro pertenece a todos los órganos cardiovasculares y entonces también decíamos que está relacionado, decíamos con lo que es el aparato circulatorio. Entonces, algo que vamos a revisar siempre desde un neurólogo, un cardiólogo y demás es, a ver, esos excesos de sal y esos excesos de grasa, cómo están controlados o no, y repito, no es por estética, no es por el físico, es por la salud, ¿sí? Y entonces eso es una de las recomendaciones, así que pongamos palomita o pongamos puntos suspensivos y tenemos que seguir trabajando en ello, ¿sí? O prestarle atención, ¿no? A lo mejor irle prestando un poquito de atención. Otra de las recomendaciones también para cuidar nuestro cerebro es mantenernos activos desde el punto de vista cognitivo, es decir, tener algunos juegos de memoria, algunos rompecabezas, algunos pasatiempos como crucigramas, sopas de letras, el sudoku, aprender otro idioma también, leer, escribir, eso nos ayuda también a mantenernos activos, ¿no? Normalmente se los recomendamos por ejemplo, cuando vemos que alguien tiene dificultades de atención, se recomienda mucho de este tipo de actividades cognitivas. También se recomienda mucho en adultos mayores para seguir trabajando lo que son los procesos cognitivos. Sin embargo, todos tenemos que cuidar esta parte de seguir desarrollando actividades cognitivas. A veces hasta los mismos jueguitos que tenemos en los celulares, en las aplicaciones, un juego nos lleva a otro y nos manda la publicidad de otro juego. Bueno, algunos de esos, también no en exceso, ¿verdad? También son recomendables algunos de esos juegos que nos permiten, tener sopa de letras, nosotros constantemente trabajar, inclusive estas recomendaciones las pueden trabajar con su familia, las pueden trabajar quienes tienen niños, hijos, sobrinos, familiares, quienes tienen con sus papás también, adultos mayores, todos podemos trabajar estas recomendaciones. Acuérdense que es para cuidar nuestro cerebro. Otra de las actividades es también hacer ejercicio o algunas actividades físicas regularmente. Evitar que, el sedentarismo, moverse y ejercitarse de acuerdo a las capacidades de cada quien. Si nosotros vamos a consulta con neurología, siempre nos van a poner actividad física, ¿sí? ¿Qué nos va a poner? Mínimo, caminar media hora al día, mínimo, ¿sí? Entonces, eso es lo que siempre está recomendado. El ejercicio nos va a activar también, nos va a poder ayudar a estimular y a cuidar nuestro cerebro. No lo digo yo nada más, no lo digo yo, Gisela, ¿no? Lo dice también la parte médica y son parte de las recomendaciones que los neurólogos nos hacen a través de, también de las charlas o de las indicaciones médicas. Así que si tenemos mucho sedentarismo, a veces estamos mucho tiempo sentados, pues también hay que darnos el espacio, ¿no? De levantarnos de nuestros asientos, caminar un poquito, mínimo vamos por una botellita de agua, vamos a ver a la maestra vecina, ¿no? Para poder mínimo estirarnos tantito. A veces sabemos que tenemos mucho trabajo y que el trabajo lo tenemos que sacar, sí, pero hay que darnos aunque sea unos minutitos para poder activarnos, ¿sí? Y poder movernos también. Otra de las recomendaciones que tenemos es controlar los factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, el azúcar en la sangre, evitar el consumo de alcohol y de tabaco, ¿no? Lo que yo les decía, pertenece a todos estos riesgos cardiovasculares. Si nosotros no cuidamos nuestro cerebro, también estamos descuidando, ¿no? Y estamos
no propiciando, pero pues creando pues antecedentes, más si tenemos como herencias, ¿no? Antecedentes hereditarios por ahí, a desarrollar cualquiera de este tipo también de padecimientos. Otra de las recomendaciones que, híjoles, a veces nos cuesta también un poquito de trabajo, ¿verdad? Es controlar el estrés, ¿no? El estrés en nuestra vida diaria, en nuestras responsabilidades, en nuestras actividades, en nuestra vida tan rápida, acelerada que a veces tenemos. Entonces también es importante, pues para no ir generando como algunos trastornos de ansiedad o de depresión, y si los tenemos, pues atenderlos también y tratar de controlarlos, ¿sí? En general, pues cuidar el bienestar emocional es una de las recomendaciones también. Y otra de las recomendaciones es mantener la interacción social. Ojo, porque a veces también esa parte la desatendemos y no le hacemos como mucho caso, ¿no? No cuidamos algunos vínculos, nos dedicamos a lo mejor al trabajo porque tenemos que sacarlo, pero también hay que cuidar estos vínculos de familia, de amigos, ¿sí? Si tenemos que trabajar, pues vamos a ver al vecino, aunque sea tantito, ¿no? Para poder platicar, para poder socializar un poquito, ¿no? Hay que tener el pretexto, aunque sea pues vamos a desayunar, ¿no? Y ya platicamos un poquito. Esta interacción nos ayuda mucho también. Así como tener actividades de esparcimiento, tener actividades como eventos sociales, recreativos, deportivos, que también nos ayudan a mantener este desarrollo psicológico saludable. Así que, bueno, hay varias recomendaciones que ahorita algunos de ustedes, pues, por el tiempo no nos va a dar mucho tiempo, pero algunos de ustedes nos puede comentar, a ver, cuáles de estas sí hacen, sí cuidan, cuáles hemos desatendido, a ver qué nos quieren compartir de este checklist que hemos hecho ahorita de estas recomendaciones. Sí, maestra Laurita. Bueno, antes de que dijeses que qué queremos compartir de esta lista, escuchándola y viéndola, creo que algunas cuestiones tienen que ver con las aportaciones que hace precisamente la neurociencia, porque anteriormente a esto, bueno, las recomendaciones eran en cuanto a más cuestiones como físicas y de alimentación, pero las cuestiones que tienen que ver con lo emocional, con el mantener amistades y todo ello, pues no se les daba tanta importancia como ha demostrado la neurociencia que aporta. Por ejemplo, la meditación también es una recomendación que se da para favorecer que nuestro cerebro pues también esté sano, ¿no? Esto Claro. te quería comentar. Gracias, maestra. Ahorita dentro del bienestar emocional se recupera, por ejemplo, esto de la meditación, hacer ejercicios de yoga también nos ayuda mucho para el bienestar emocional. Algunas cuestiones como de relajación, ejercicios de relajación también nos ayudan mucho, que hay que también tener pues todas estas estrategias que nos permitan cuidar ese bienestar emocional, ¿sí? Muchas gracias. ¿Quién más nos quiere compartir ahorita de todas estas recomendaciones de su checklist que hizo? Sí, maestra Adriana. Yo ahorita que reviso la lista y digo, bueno, no ando tan mal, pero sí hay una que nada más, pues me dicen, a ver, esta sopa de letras, y no me resisto, o que el crucigrama, entonces digo, bueno, o sea, no, me resisto, o sea, me resisto. Ay, dejé de escuchar a la maestra Adriana. Sí, ¿verdad? La perdimos, creo. Sí, ¿ya? Ya. Ya. Sí. Ajá. Y entonces digo, bueno, ahorita me pongo a pensar, a lo mejor algo anda mal ahí, algo me está fallando, ¿no? Es lo que... Podemos tener actividades de nuestro interés también, no siempre tiene que ser un crucigrama, una sopa de letras, ¿no? Hay otras actividades de atención también que podemos tener. Hay diferentes juegos, hay actividades lúdicas, ¿sí? Por eso les decía, inclusive en nuestro celular hay actividades lúdicas que nos permiten prestar esa atención, ¿no? Desde actividades de organizar, de agrupar, hay unos que es como el Tetris, por ejemplo, también, por ejemplo, los rompecabezas, juegos también de imaginación, ¿sí? A veces tenemos
no sé, algunas otras actividades también en casa, ¿no? Por ejemplo, organizar, yo a veces también les digo, cuando nosotros organizamos nos ayuda mucho a trabajar y estimular la memoria y la atención. A veces no nos damos cuenta si hasta separamos, bueno, con los niños se trabaja mucho separar semillas, separar productos, nosotros lo hacemos a veces que si organizamos hasta nuestra cocina, hasta eso nos ayuda como a trabajar estas actividades cognitivas, ¿sí? Gracias, maestra Adriana. Y estamos cerrando, ¿verdad? ¿Ya? Sí, ya estamos casi cerrando. Sí, agradecerte por Gracias. por el módulo, por toda la información que hemos recibido el día de hoy, Gis. Muchas gracias, maestra Adri. La maestra Paola, la maestra, no vi quién levantó primero la mano, si la maestra Rebeca, la maestra Dania. Creo que la maestra Rebeca primero y de ahí la maestra Dania. Ok, empezamos con Paola. Ok, bueno, yo viendo ya la lista que se presentó, pues creo yo que en lo que hay como que hay más o menos ando ahí media, es en la alimentación, porque pues siendo, bueno, yo creo que a todos, y no nada más siendo joven, también pues nos gana la pizza, las hamburguesas, son cosas muy ricas, pero que también, pues dañan, ¿no? El mantenerme activo, lo que yo hago, pues es leer. Sobre todo material de la escuela, libros, etcétera. Y el hacer ejercicio llevo ya un mes aproximadamente que volví a retomar mi actividad física y queriendo o no, pues también funciona como un espacio de distracción, ya que, bueno, yo, por ejemplo, voy a mi servicio, regreso y luego llego aquí, me pongo a la computadora y pues queriendo o no, pues sí sirve como distracción, ya que no tengo esa interacción tanto con mis amigos como antes, pero bueno, el ejercicio pues sí me ha funcionado como distracción y pues igual a controlar el estrés. De esa manera pues canalizo toda mi energía al ejercicio y pues trato de mantener una vida un poco sana. Claro, muchas gracias, Pau. Y bueno, algo que decías, por ejemplo, de la alimentación, claro que podemos comer algunas cosas que se nos antojen. Acuérdense que mientras también tengamos una alimentación balanceada, normalmente nos podemos dar ciertos gustos también, ¿no? Yo siempre digo, pues si nos cuidamos toda la semana, no sé, todo el mes, y hay un festejo, hay un cumpleaños, hay que comerlo. También se trata de disfrutar y se trata de convivir, ¿no? Digo, hay las cosas que sí no podamos comer y estén totalmente restringidas, pues con todo el dolor, ¿verdad? De nuestro corazón no las vamos a comer, pero sí podemos tener un equilibrio, ¿no? Gracias, Pau. Maestra Rebe. Pues igual creo que andamos más o menos bien. Sí es un poquito complicado por nuestra carga laboral, de poder darnos un espacio para cuidar nuestro cerebro. Pues desde mi experiencia, pues sí, todo esto me ha ayudado. Claro que los que son más jóvenes, pues su cerebro todavía está más nuevo y aguanta más que quienes ya estamos en el quinto piso, casi en el sexto. Entonces, pues sí, a lo mejor ya un poquito tarde, pero empezamos a poner más cuidado de nuestro cerebro, porque yo digo que es nuestra herramienta principal de trabajo, además de nuestra garganta. Entonces, sí, nada más agregaría algo que vimos en la masterclass, que es la higiene del sueño. También es muy importante Sí. dormir bien, aunque sean menos horas, pero que sea un sueño reparador. Y en el tema de la alimentación, pues sí, más que nada, tratar de eliminar la comida demasiado procesada, que es la que están consumiendo hoy en día las nuevas generaciones. Nosotros que somos más antiguitos, pues sí tuvimos una alimentación un poco más libre de eso cuando en nuestra infancia, pero sí los jóvenes están demasiado expuestos a eso.
También estaba leyendo precisamente ahorita la exposición que tienen los jóvenes al esto que llaman el scroll en las redes sociales, el pasar ahí tiempo exponiéndose a contenidos que no son significativos. Entonces también creo que están más expuestos ellos a una serie de estímulos que vienen a ser más nocivos para el cerebro. Entonces sí es como que es importante nosotros como formadores de los jóvenes, concientizarlos, sensibilizarlos mucho sobre esto, ¿no? De que hay que cuidar más el cerebro, pues para que nos tengamos cerebro para larga vida. Gracias. Así es. Muchas gracias, maestra Rebe. Y estaba maestra Dania también. Hola, Gise. Bueno, pues Hola. súper interesada en esta clase, la verdad, me encanta. Y qué bueno que seas tú la que le está dando, creo que haces grandes aportaciones. Llega momentos donde hay mucha información y se pierde uno porque la verdad es bastante interesante y nos sirve para todo, no solamente para el trabajo, sino para la vida cotidiana. Yo creo que haciendo esta checklist que estás mandando y vemos todo, yo creo que para empezar tenemos una gran variedad de información actualmente que en su momento, los que estamos en el cuarto piso, Reba lo del quinto piso, yo lo del cuarto piso, no lo teníamos. O sea, afortunadamente ahorita ya hay una gran información sobre cómo puedes cuidar tu cerebro, tu alimentación, hacer ese balance, el cuidado del sueño, que en su momento no lo tuvimos y que ahorita yo les digo, lo veo y llega un momento en que te pasa factura, ¿no? Claro. Poder equilibrar sobre todo la alimentación. La alimentación es algo tan complicado porque la alimentación cuesta y llevar una alimentación balanceada es costoso, no es tan fácil y no está al alcance de todos. Desafortunadamente, poder comer frutas y verduras se ha tornado algo bastante económicamente inalcanzable y a veces pues se tiene que mantener con alguna suplemento o algo por el estilo, que podamos cubrir esa parte de nuestro organismo que realmente no estamos ni por los tiempos ni por la economía pudiendo solventar. Después, yo tenía aquí la duda cuando comentaste sobre actividades cognitivas, creo que, y hablabas sobre las actividades que podemos hacer incluso en el celular. En algún momento se satanizó mucho el uso de videojuegos, como todo, ¿no? De alguna manera yo creo que si se saben regular, entonces también son juegos o actividades que desafortunadamente a veces podíamos hacer al aire libre y que podíamos interactuar en actividades cognitivas que podíamos hacer al aire libre. Entonces, pues como todo, ¿no? A lo mejor no está tan mal, pero si lo sabemos regular y podemos implementar esas actividades, los puzzles, los videojuegos, lo que tenemos al alcance dentro de nuestras posibilidades, sobre todo para poder tener pues nuestro cerebro siempre pues en movimiento, porque tratamos de centrarnos mucho a veces en las actividades académicas y cognitivas, pero también cuando hacemos estas actividades recreativas que implican un reto cognitivo, pues yo creo que sí sería bastante saludable. En esa parte, no sé qué me podrías comentar tú, porque yo creo que esa parte del uso del celular y de los videojuegos sí ha sido muy cuestionable. Claro, en este aspecto de los videojuegos o de las tabletas, nosotros, por ejemplo, sí las llegamos a utilizar, inclusive desde consultorio, con la moderación, ¿sí? Y que no, por ejemplo, también hay que cuidar los horarios. Algo que decían de la higiene del sueño, también se trabaja las rutinas del sueño, ¿no? En esa higiene del sueño, que tiene que ver precisamente con horarios establecidos. No hay que exceder esos límites de tiempo para el uso de los equipos, no solo celular, ni tableta, ni computadora, o sea, todos los aparatos, hasta la televisión, toda esa luz que irradian, sí nos llegan a activar y por eso no están recomendados, inclusive tanto tiempo para los niños, ni para nosotros tanto tiempo, ni en un horario cercano a la hora de dormir, ¿no? Tampoco. Entonces, eso es algo que también podemos cuidar mucho. Hoy en día, por ejemplo, dentro de las actividades cognitivas también tenemos la lectura, que hoy en día también la lectura la tenemos descargada. Hay muchos libros digitales que también manejamos. Los jóvenes están acostumbrados ahora también a leer en las tabletas, en las computadoras, en los celulares y también podemos
emplearlos y utilizarlo con el debido tiempo medido, ¿no? También. Y hay que hacer descansos, así como decíamos, estamos mucho tiempo sentados o en este sedentarismo, pues también hay que tener estos espacios de activación, ¿sí? Y bueno, yo sé que ya casi terminamos. La maestra Mavis, también Marisa González, y con ella terminamos las participaciones por hoy. Maestra Mavis. Hola, hola. No, pues gracias por la oportunidad de estar en este diplomado. Realmente me parece algo importante reactivar precisamente ciertos aspectos que estaban por ahí guardados en este proceso de neuronas y relaciones cognitivas, ¿no? Me hizo recordar algunos aspectos que se observan en el desarrollo infantil del niño desde la propuesta de Judith Mies. Y bueno, con las aportaciones que nos estás haciendo en este momento y refiriendo precisamente aspectos de alimentación, aspectos de ejercicio, en mi mente viene algo como la importancia de reconocer, ¿sí? De reconocer independientemente de saber cuáles son los alimentos, de reconocer aquellos que son realmente buenos como una dieta para tu persona, porque esta puede variar, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. En el punto de hacer ejercicio, comentaban hace un momentito varias actividades y también vino a mi mente en una ocasión que al levantarme yo puse música y la música me reactivó, me animó y todo el día anduve bien relajada y bien contenta, ¿no? Entonces, el reconocer los tipos de música, el aprovechar esa música, ponerla, porque si voy a poner también una música, pues dirían por ahí, romanticona o algo por el estilo, todo en su momento, ¿no? Todo en su momento y para su momento. Entonces, creo que nosotros tendríamos que pensar qué es bueno para nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué tipo de alimentación? ¿Qué tipo de música? Reconocer en qué momento tengo o se presenta esa ansiedad, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir, tengo hambre y acabas de comer y tengo hambre, ¿no? Y tengo hambre y entonces tú dices, ¿por qué? ¿Por qué estoy comiendo? ¿Por qué tengo hambre si ya comí, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones ingerimos alimento por ansiedad y entonces tendríamos que pensar cómo tratar este proceso de ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando y qué detonó la ansiedad? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, maestra Gis, la verdad, yo creo que es bien interesante que nosotros reflexionemos y reconocer nuestro propio organismo, reconocer cómo el cerebro, ¿sí? Nos va arrojando ciertas pautas para que logremos regular un estado que contribuya precisamente a favorecer la regulación de las habilidades de pensamiento y cómo éstas se pueden conectar a través de los diferentes sistemas neuronales, ¿no? Para que sea, decía la maestra Rebeca, una larga vida, ¿no? Por ahí decía que estaba en el no sé qué, quinto piso o algo así decía, ¿verdad? Y bueno, yo creo que nunca es tarde, lo importante es precisamente llevar a cabo cada una de estas actividades y tomarlas muy en cuenta, ¿sí? No es fácil, en repetidas ocasiones algunos de los compañeros que han planteado el exceso de trabajo que tenemos, las muchas actividades, pero sí tenemos que abrirnos un poquito de ese espacio, porque eso es una responsabilidad de nosotros, buscar esos espacios, esos tiempos para realizar las actividades que nos gustan, ¿no? Así es. Muchas gracias, Gracias. Mavis. Muchas gracias. Pues bueno, esto que comentan es bien importante porque este módulo precisamente es para eso, para que lo podamos aplicar nosotros en nuestra vida diaria y también en situaciones educativas. Entonces yo les decía, queremos cuidar el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también es importante cuidarnos a nosotros, ¿sí? Cuidarnos en nuestras actividades y nuestro día a día. Y les agradezco mucho, ya son las 7 en punto, entonces les agradezco mucho que hayamos podido estar juntos en esta sesión. Les agradezco la paciencia con la conectividad del día de hoy. Estamos en vivo, siempre lo digo. Y bueno, todas estas cuestiones técnicas nos llegan a suceder. Les agradezco mucho también a quien nos estuvo apoyando en la presentación de las diapositivas, maestra Elian también, por estar igual al pendiente. Y pues bueno, por mi parte sería todo el día de hoy, así que nos veríamos dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Gisela.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.